Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Que la gracia y la paz del Señor sea en cada una de nuestras vidas en este día. Gracias también por escucharnos, por ese privilegio también que da el Señor de poder exponer su palabra para ánimo de nuestras vidas, para guía y dirección también de nuestras vidas. Y bueno, quisiera antes orar para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea el Santo Espíritu que nos dirija en esta mañana, este estudio, el cual lo vamos a llamar la grandeza de la palabra de Dios. Entonces oremos y seguimos con esta reflexión que quiere el Señor hoy traer a nuestras vidas. Mi Dios grande, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos ir a tu palabra, podemos estudiarla, Señor, y pedimos la guía de tu Santo Espíritu, pedimos la dirección, Señor, para que tú seas glorificado, tú seas exaltado, Padre, y para también llevarla a cabo como dice en tu palabra, Señor, para poderla practicar, Dios Santo, y poder guardar lo que dice también allí. Ayúdanos en ello, Señor, y dejamos a tus pies esta pequeña oración en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy quisiera que reflexionáramos en una letra que dice en el Salmo 119. Sabemos que es un acróstico que está escrito allí. Prácticamente es el alfabeto hebreo que está escrito allí. Y en cada letra hay 8 versículos que plasma el escritor. Realmente no se sabe quién es el escritor. Algunos dicen que es David, otros dicen que es Esdras, algunos estudiosos, pero realmente no es el enfoque de lo que quiero hoy. Quiero hoy que nos enfoquemos en eso de qué es la palabra de Dios para nosotros. Lo que quiere decir allí el escritor es que podamos deleitarnos, podamos guardarla, podamos vivirla en ella. Y eso es lo que quiero que hoy podamos comprender, que tenemos un gran tesoro que el Señor nos ha revelado, que es la palabra de Dios, pero no sé si en nuestras vidas la estamos tomando así. La estamos tomando como un gran regalo que el Señor nos dio para deleitarnos, para vivirla día a día, para guardarla. Entonces voy a leer el texto y quisiera que me acompañaran allí donde cada uno de ustedes esté. Dice la palabra de Dios así. Dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Esta cita está en el Salmo 119, versículos 17 al 19. Salmo 119, versículo 17 al 19. Y está hablando allí el salmista. Y empieza diciendo: haz bien a tu siervo. Quisiera antes dar la definición qué es un siervo, porque así nos deberíamos estar viendo nosotros día a día, como siervos de Dios. Pero ahí de pronto es cuando fallamos, cuando empezamos a vernos no como siervos de Dios, porque estamos amando otras cosas más que a Dios. Y dice la definición de siervo. Dice, es alguien que sirve a cambio de algo o voluntariamente. Una persona recta que atesora órdenes y que cumple con lo encomendado. Alguien que es sumiso, obediente y leal. Entonces empecemos a ver allí que dice: haz bien a tu siervo. Allí el salmista empieza a reconocer algo en su vida muy importante. Y le pide un favor a Dios. Le ruega por un favor a Dios. Entonces vemos que hay una dependencia de alguien allí en el escritor de este salmo. Y dice: haz bien a tu siervo. Le pide un favor, le hace una petición, le ruega que le haga un bien para él. A un siervo, a un esclavo de Dios. Y lo dice allí, llega con un corazón humilde. Vemos
que empieza escribiendo allí esta porción de la palabra de Dios con un corazón humilde y reconoce la necesidad de su amo para que le haga ese favor. Vemos, hermanos, que este hombre reconoce que necesita de ese ser superior, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios grande. Vemos algo maravilloso, por eso vemos que él empieza reconociendo allí que no es nada sin Dios. Reconoce la necesidad que tiene de Dios. Reconoce la necesidad de ese Dios que es el que da todo. Por eso le dice, haz bien. Le pide un favor a Dios. Pero le dice que le ruega por esa ayuda, pero no le ruega por esa ayuda con un propósito de estar bien, de tener una vida cómoda, sino le está pidiendo es de una forma que tenga misericordia de él, que tenga misericordia de las aflicciones por las que está pasando, de las luchas, de las pruebas que está pasando. Por eso él reconoce de una forma urgente y deliberada, pide la gracia de Dios. Este siervo allí, este escritor de este salmo. Qué maravilloso eso, qué maravilloso que llega con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón diciendo necesito de Dios. Hay una dependencia de Dios allí. Qué hermoso cómo empieza esta letra, el salmista allí. Es hermoso, es maravilloso para mí. Y sigue diciendo, haz bien a tu siervo, que viva y guarde la palabra de Dios. Le hace otra petición. Le hace la petición, ese es el por qué le pidió lo primero allí. ¿Por qué le pide ese favor que le haga allí? En el versículo 1, en la parte A, le dice que viva y guarde tu palabra. Ese es el porqué. Está pidiendo una bendición del Señor el salmista allí. Está pidiendo que no era un favor, como lo decía antes, para tener una vida de placeres, una vida de estar en una seguridad de pronto económica, o de una seguridad de que todo está bien en su vida. No pide esto, sino pide una vida que sea digna del Señor, una vida que dé en una constante comunión con Él, con Dios. Por eso el salmista no se refiere allí a sobrevivir en este mundo, es decir, ayúdame a pasar los años acá y ya, sino por eso está diciendo allí que viva constantemente, que día a día esté viviendo la palabra de Dios. Ahora vemos algo muy importante allí. Cuando vamos a vivir la palabra de Dios, tenemos que estar en constante comunión con Dios. Tenemos que estarla estudiando, tenemos que estarla escudriñando para poder vivir la palabra de Dios. No hay otra forma. No podemos vivir la vida, una vida que Dios quiere, de otra forma. Eso es muy importante, mis hermanos. Es muy importante que tengamos claro eso. Si yo quiero tener una vida como Dios quiere, debo estar estudiando constantemente, así como lo hacían los hermanos de Berea allí, que escudriñaban cada rato la palabra de Dios. Entonces el salmista está diciendo allí, reconoce también que en su vida, ahí adelantico, versículo 22 y 23, habla y dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también me sentaron y hablaron contra mí. Sabemos que
El vivir una vida en Cristo, una verdadera vida, como Dios quiere, nos va a traer muchas dificultades. Por eso dice en su palabra también que en este mundo tendréis aflicción. Porque es una vida que agrada al Señor, no es una vida que agrada al mundo. Entonces allí el salmista reconocía que había una persecución en él, que lo estaban persiguiendo, que tenía temor por su vida. Por eso él pide a Dios ese favor. Pide que haz bien a tu siervo para vivir la palabra de Dios, como le está diciendo, para guardarla. Pero él se aferra a otra cosa muy importante, mis hermanos. Y hace otra petición. Y dice ahí en el versículo 2, abre mis ojos y miraré. Cuando dice abre mis ojos, reconoce allí el salmista que necesita de la guía de Dios e iluminación. Vemos que sigue dependiendo de Dios, sigue dependiendo de ese Dios poderoso, de ese Dios que ilumina el camino, de ese Dios que nos dice cómo debemos andar, de ese Dios que nos dice por dónde debemos andar. Seguimos viendo que el corazón de este hombre es un corazón humilde, un corazón sincero hacia Dios, en donde reconoce que necesita de Dios día a día. Y allí es en donde empezamos a ver que necesitamos ver con los ojos de Dios lo que ya está revelado. Ver con los ojos de Dios que la palabra de Él. Necesitamos ver cuando vamos a su palabra, pedir de la guía y la dirección de Él para ver con los ojos de Él lo que Él ya reveló, lo que Él ya dejó. Vemos que allí el salmista no tenía toda la palabra de Dios revelada. Por eso habla allí, en la parte B, las maravillas de tu ley. El salmista quería ver con los ojos de Dios, anhelaba ver con los ojos de Dios. Y es para que estemos meditando eso. ¿Será que nosotros anhelamos ver la palabra de Dios con sus ojos? ¿O de pronto anhelamos ver la palabra de Dios a nuestro acomodo, como nos conviene, como nosotros de pronto queremos verla? El salmista no quería revelar cosas extraordinarias, sino quería ver la palabra de Dios como ya estaba revelada allí. Por eso necesitamos pedir a Dios que nos ayude a ver la palabra de Él, lo que Él ya reveló, lo que Él ya dejó con sus ojos. No con nuestros ojos, porque cuando vamos con esa disposición de adquirir conocimiento o de adquirir más cosas y decir, uy, encontré algo nuevo en la palabra de Dios. Para Dios no es sorprendente esto. Para Dios es algo normal porque Él ya lo había revelado. El salmista va con esa disposición en su corazón de decir, necesito de tu guía, necesito de tu dirección, Señor. También sigue diciendo allí, esto es hermoso, mis hermanos, las maravillas de tu ley. La palabra de Dios tiene tantas cosas maravillosas. Por eso el salmista pide allí y dice, abre mis ojos para ver esas maravillas, para ver eso hermoso, esas promesas, esos mandatos que Dios ha dado. Pero Él quiere verlos tal y como los dice la palabra de Dios. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Él nos ayuda a poder ver con sus ojos, con los ojos de Dios. Por eso necesitamos de estar
constantemente en la palabra de Dios. Necesitamos estar meditando en ella. Necesitamos estar día a día meditando en la palabra del Señor. Es difícil decirle a Dios, quiero hacer tu voluntad, o quiero deleitarme en tu palabra, si no estamos en ella. Es muy difícil. Por eso el salmista está diciendo allí, abre mis ojos y miraré las maravillas que hay en la ley. El Espíritu Santo mora en nosotros, mis hermanos. Constantemente, día a día, los 7 días a la semana, los 12 meses del año. Él nos puede ayudar, pero necesitamos estar en constante oración pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos ilumine, como lo estábamos mencionando anteriormente, para ver las maravillas que hay allí, para ver la sabiduría que hay allí, para poder decir, es la grandeza de la palabra de Dios. Necesitamos eso. Dice allí el versículo 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Allí hace el salmista un reconocimiento muy importante, y es algo que a veces se nos olvida. Él quiere guardar la palabra del Señor. En su corazón está ese anhelo y está ese deseo ferviente de guardar la palabra de Dios, de vivirla. Pero él reconoce y está consciente que su hogar no es acá en este mundo. Y por eso él necesita, o necesitamos nosotros también, comunicarnos día a día con nuestra patria. ¿Y dónde está nuestra ciudadanía, nuestra patria? Está en los cielos. ¿Y allí quién está? Dios. Y allí quien también mora a la diestra de Dios Padre, Señor Jesucristo, quien es nuestro intercesor. ¿Cómo nos podemos comunicar con Él? Por medio de la oración. Por eso necesitamos reconocer y entender que nosotros no somos de acá. Estamos de pasada. Y si hoy en día estamos viviendo estas dificultades, estamos viviendo de pronto esto de esta enfermedad, va a ser de pasada, mis hermanos. Pero sí necesitamos estar día a día en la palabra de Dios. Necesitamos estar día a día meditando en ella. Para poder decir, como dice en el versículo 23 y 24, la parte B del 23 dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son delicias y mis consejeros. Que podamos decir que la palabra de Dios es una delicia para nosotros. Que la palabra de Dios es quien nos guía, nos aconseja día a día. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a poder decir esto día a día y que podamos ver la palabra de Dios con la grandeza que es y que podamos meditar día a día en ella. El Señor les bendiga. Oramos. Padre Santo, te damos gracias porque hoy, Dios de la gloria, nos muestras que tú eres grande, Señor, que tú ya dejaste todo revelado y que quieres que vivamos, que guardemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Rey, para estar en constante comunión contigo, Señor. Guíanos, Señor, a ello. Y, Señor, ten misericordia de nosotros, tus siervos, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Chao, mis hermanos, un fuerte abrazo.